Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional, cuando son las 22:21, transmisión conjunta entre TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. De inmediato le damos la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Tendremos 3 paneles con distintos formatos, hay muchísimos temas y de inmediato presentamos a José Antonio Veragallo, exministro, exdiputado, exsenador, exembajador. No digas tanto ex. Bueno, pero la trayectoria de algo que sirva, pues. José Antonio, Muchos gracias. años. Muchas gracias por estar aquí, José Antonio. Gracias. Muy buenas noches. Evelyn Matei, ex varias cosas, pero actual alcaldesa de Providencia, y algunos dicen que futura ya. Evelyn Matei, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas ¿Futura gracias. algo? Bueno, futura muchas cosas, pero... Me dicen que es futura presidenta de la República, sí. Ay, muy bien. Y bueno, está Daniel Mansuy, académico de la Universidad de los Andes y investigador del IES. Muchísimas gracias, Daniel, por estar aquí y columnista del diario Mercurio. Muchas gracias por la invitación. Agregaría solamente que José Antonio Veragallo también es traductor de Maquiavelo, lo que es una cosa muy importante recientemente. Y él es comentarista. Muy ¿En bien, serio? muy bien, muy bien. De eso no podemos hablar porque hay otros temas en la agenda que urgentes. un poco más urgentes, claro, pero nos podemos quedar después. La semana política, la encrucijada en que está el presidente o no sé si comparten ese principio. Algunos dicen que el gobierno se terminó, otros dicen que el presidente tiene que hacer algo para dar vuelta y para cambiar el eje de lo que está sucediendo y tomar la agenda si es que queda espacio para que eso suceda. José Antonio, ¿qué te parece a ti la semana política y sobre todo el oficialismo en que está? A ver, yo entiendo que este gobierno entró con un programa más o menos claro y con una cierta idea y un eslogan que eran tiempos mejores. Y le tocó la mala suerte, porque son cosas así que pasan en la política, imprevisto, del estallido social y después esta pandemia. Y eso cambió completamente la agenda, cambió los problemas, las prioridades de la gente. Y al presidente le ha costado adecuarse, le ha costado cambiar el switch, que no es fácil, ¿eh? No es fácil para nadie. Son 2 golpes fuertes. Por eso digo, no es fácil para nadie, pero es indispensable. Entonces, espero yo que con su mensaje ahora, que va a dar cuenta al Congreso pronto, Claro, el viernes. veremos si él ha hecho el cambio, digamos. No me refiero a cambios de personas, ¿eh? Me refiero a un cambio de enfoque, a volver a sintonizar con las necesidades de la gente, con la angustia que la gente está pasando, y señalar un camino que en parte ya está trazado hasta el final de su gobierno, porque tenemos el plebiscito, después tenemos elecciones, bastantes elecciones en abril, y después vamos a tener elección ya definitiva, digamos, parlamentaria y presidencial. Entonces lo que él tiene que preocuparse es cómo termina bien la pandemia, cómo reactiva la economía cuando se pueda y cómo organiza bien el proceso constituyente. Si hiciera esas 3 cosas, basta, digamos. ¿Qué más le va a pedir la gente? ¿Basta con eso, Evelyn Matei? Sí, basta con eso. No es poco, sí. Y que además no es poco, ¿no? En primer lugar, creo que el tema del plebiscito tiene que hacerse sin dramas. Uno siempre teme que justo antes del plebiscito pueda haber violencia, porque los sectores más extremos pueden tratar, ¿no es cierto? Eso es tan típico, que cuando hay momentos que son importantes en la vida de una ciudadanía que está tensionada, efectivamente los elementos más, recordemos Atocha en España, recordemos, bueno. Entonces, Dios quiera que eso no exista, pero si existe, también incluso puede dar una oportunidad para todos los sectores moderados de salir a repudiar aquello. Pero el tema, ¿no es cierto?, el plebiscito, yo creo que es un tema muy importante, tiene que ser en octubre, tiene que ser con, ojalá, la mayor cantidad de personas que efectivamente salgan a votar. Y creo que además hay que desdramatizar los resultados, porque ya sea que gane la opción que sea, hay que hacer cambios importantes, ¿no es cierto?, en toda la forma en que... Porque tenemos hoy día distintos problemas, distintos temas que tenemos que abordar entre todos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, tienen que haber cambios profundos. Yo creo que lo que veníamos haciendo ya se agotó. Creo que fue muy bueno. Fue muy bueno en el sentido de que efectivamente nos permitió salir de la pobreza, nos permitió dar pasos adelante, etcétera, pero hoy día los problemas son distintos. ¿Se agotó un poquito el modelo que teníamos de aquí atrás? O sea, yo creo que logró lo que se había propuesto,
Y ahora, por lo tanto, tenemos que tener otras proposiciones porque los problemas son distintos. Yo no diría que se agotó, sino que en el fondo fue muy exitoso. Pero y por eso mismo... agotado porque cambio de tiempo. Claro, y por el modelo me refiero no solo económico, sí, social, institucional, a eso me refiero. Hoy día la gente realmente pide mucho más equidad. Pero además el tema, ¿no es cierto?, de la reactivación económica va a ser clave. Ese es un punto que puede ser un punto fuerte del presidente. Y creo que efectivamente lo que más importa ahora es tratar de tener un poco más de amabilidad entre todos los sectores políticos. No vaya a ser que finalmente la gente también se canse de la política como una forma de resolver los conflictos. Daniel Mansuy, tú has sido de los más críticos de los intelectuales de la derecha en cuanto a la acción del gobierno en particular. ¿Le queda espacio, le queda músculo a este gobierno para encabezar o liderar algo de estos proyectos que José Antonio y Evelyn planteaban, por ejemplo? O sea, tiene un problema serio que naturalmente yo creo, o mi diagnóstico es que tiene un problema tan serio que requiere modificaciones estructurales, y lo voy a explicar así, ¿no? En el régimen presidencial, tal como fue concebido desde el federalista en adelante, cuando un presidente no tiene un tercio en el Congreso, la puede pasar muy mal y le pueden cercenar sus facultades, y eso institucionalmente yo creo que es muy delicado. Pasó en un aspecto puntual, pero uno podría pensar que si el gobierno no retoma fuerza, no vuelve a juntar a sus huestes, esto le puede volver a pasar con otros proyectos eventualmente populares, pero que sean más o menos contrarios a lo que el gobierno quiere. Y yo creo que eso es muy delicado. O sea, un presidente que no cuenta con un tercio del Congreso puede ser cercenado ya vía reformas constitucionales que hacen cosas que deberían hacer las leyes o porque sus vetos no son respetados, ¿no? Y ahí el gobierno tiene sin duda un problema más o menos serio. Yo creo que hay un diagnóstico más o menos consensuado sobre eso, ¿no? El equipo que está actualmente... Reformas estructurales en un año y tanto que queda, ¿qué se puede hacer? No, cuando yo digo estructural, digo en el diseño político que tiene el gobierno, ya, que generalmente Sebastián Piñera se ha rodeado de gente que es personalmente muy cercana a él y que por tanto que responde a su confianza personal, pero le cuesta más armar equipos propiamente políticos. Yo te he leído decir eso, pero cuando esbozas esa idea, ¿en qué estás pensando en la práctica para que la gente entienda? En que hayan en torno a él políticos con trayectoria capaces de decirle que no, para decirlo muy simplemente, ¿no? Y que tengan la personalidad y la trayectoria política, que tengan el respaldo en su propio partido y que tengan el carácter, o sea, que sean pares, por decirlo así, ¿no? Que sean pares. Que sean pares. O sea, se asimila un poco la idea de las repúblicas parlamentarias. Yo tiendo a encontrarle mucha razón a Daniel en el sentido de que cuando una figura que es fuerte, y el presidente claramente es muy fuerte y es muy inteligente y además sabe mucho de muchas cosas, generalmente sabe más que sus propios ministros de la materia, o sea, porque es muy estudioso. Muy aplicado. Pero al final siempre las decisiones se toman mejor cuando hay personas que representan distintas ideas, que las ponen sobre la mesa, esa idea se debate, generalmente uno toma mejores decisiones. Pero cuando hay muchas personas que en realidad le tienen una lealtad personal o que tienen menor trayectoria, etcétera, entonces finalmente tiende a imponerse. Bueno, a ti te tocó ser ministra de él, tú tienes la experiencia. ¿Es difícil decirle que no? ¿Es difícil discutirle? No es difícil decirle que no y no es difícil discutirle, pero hay que atreverse. Y uno además tiene que decir, mire, hasta aquí llego y de aquí para adelante esto yo no se lo firmo, búsquese otra persona. ¿No es cierto? Ese tipo de cosas... Eso es muy importante. Claro. Que haya ministros que estén dispuestos, que si se pasa de un cierto límite, se van. Porque entonces cualquier presidente, no solo entiende. Entiende. Por ejemplo, yo sentí que había habido un tremendo cambio cuando entró París, el ministro de Salud. Pero él se atrevió a decirle, oiga, usted no puede salir a comprar no sé qué cosa. Sí. Y se lo dijo en público. Y claro, es una persona que ya tiene su trayectoria, que fue presidente del Colegio Médico, que le tocó, y por lo tanto tiene, ¿no es cierto?, un peso específico que no se va a amilanar. Y eso yo creo que es valioso siempre. No es con este presidente, es un valioso... O sea, la gente siempre tiende a pensar que si alguien piensa distinto que como yo pienso, es mi enemigo. Y lo que nosotros hemos visto, por lo menos en el Consejo y cuando estábamos en el Senado con José Antonio, es que generalmente cuando hay personas que piensan distinto,
el debate se enriquece. Uno debiera Sí. darle la bienvenida. Yo agregaría que nuestra historia reciente nos da ejemplos de eso. Ricardo Lagos no era amigo personal de José Miguel Insulza, ni mucho menos, aquí José Antonio me podrá corregir, pero eran personalidades que chocaban a veces. Y Michelle Bachelet le tuvo que nombrar a Edmundo Pérez Lloma, que tampoco era de su círculo cercano, ni mucho menos. Ni mucha afinidad ideológica. Ni mucha probablemente. afinidad. Y bueno, claro, eran dos personas, pero lo ayudaba y lo ordenaba políticamente, ¿no? Lo Pero que eso implica necesita- ceder poder. Sí, lo y que eso es lo que el presidente necesita naturalmente... un gobierno es un equipo. Y en ese equipo puede haber muchas visiones, como dice la Evelyn. Lo que importa es que llegue un momento dado que diga, ¿sabe qué más vamos a priorizar? Primero, los gobiernos tienen que entender que les queda poco tiempo. Eso a ningún gobierno le gusta que se lo digan. A usted le quedará ya útil, ¿cuánto le queda? Si el próximo año es todo Pura campaña elección. electoral. Le quedan meses de utilidad. ¿Qué podemos hacer en estos meses? A, B o C, y no más. Las otras cosas son cosas que ya son, digamos, de la propia rutina del gobierno. Pero tiene que tener una agenda y tiene que tener prioridades. Y una cosa así yo diría, en eso no sé si estoy tan de acuerdo con... su objetivo no debe ser solo reagrupar los propios. No. Su objetivo es más que eso. Fantástico. Bueno, a ver. Lo que pasa es que es la primera condición tener a los A propios. veces para reagrupar los propios tienes que hacer un Para- discurso un poquito sí, más Para, amplio. sí, para Es evitar posible. que me Yo estoy de contestes acuerdo que- con José para que Antonio. evitar que me contestes que es facultad privativa del presidente de la República armar sus equipos, que es obvio, evidente y se constata, me gustaría saber si ustedes estiman que debiera haber un cambio incluso de personas en el comité político. Y algo de lo que dice José Antonio, por ejemplo, ir un poco más allá de los límites naturales de esta coalición en los meses que queda. ¿Sería factible, José Antonio? Pero a ver, yo creo que hizo él un buen cambio hace poco, ¿no? En el Sí, comité sí. político. Sí, claro. Y Cuando entró entraron Cristian Monkeberg. dos personas que son muy importantes, cada uno de ellos, Y en Alvarado. Renovación Nacional y en la UDI, y que además Alvarado tiene mucha experiencia en el Parlamento. Sí, claro. Lo que pasa es que se metieron en un zapato chino en que no debieron haberse metido nunca, pero bueno, mala suerte Todo el 10% o lo que fuera, de las pero FP. entraron a un hoyo que no tenía fondo, digamos. Sí. Ahora, este mismo equipo puede remontar, pero lo que tiene que tener es una agenda clara que la entienda la mayor parte de los chilenos y que la entienda también la oposición. La oposición puede seguir siendo oposición, no tiene por qué, digamos, ser del área de gobierno, pero puede compartir ciertas cosas básicas para que el país progrese. El comportamiento de la oposición te vamos a preguntar luego, porque tú eres de esta mesa. ¿Quién nos puede decir cómo se ha comportado? Evelyn, ¿debiera haber un cambio en la estructura del equipo político y ir un poco más allá de los límites naturales del oficialismo actual? A ver, yo creo que lo que se requiere es mucha conversación. Conversación, y tiene que estar el que pueda conversar. Pero también a mí me llama la atención que siempre cuando hay algún problema todo el mundo empieza a decir cambio de gabinete. Cuando un médico interviene y da, no sé, va a hacer una operación, primero pide varios exámenes, ¿no es cierto? Primero pide un diagnóstico. Y aquí no se ha hecho ese diagnóstico. ¿Por qué llegaron tarde con la ayuda a la clase media? ¿Fue porque efectivamente se demoraron mucho en discutirlo? ¿Fue porque alguien se metió? ¿Fue porque alguien estuvo poniendo trabas? ¿O fue porque en realidad es muy lento el aparataje? Bueno, Pero el es diseño evidente, complicado. ¿perdón? O el diseño es complicado. Que O el no diseño es es complicado, pero el diseño era muy complicado. Además, esto de que era un crédito, pero que en realidad no era un crédito. ¿Pero para qué le pusieron que era un crédito? Si al final era un regalo. Obvio. Pero nada, entonces, si uno no tiene primero un diagnóstico de qué fue lo que falló, quiénes fueron los que fallaron, quiénes están con una mentalidad de trabar o de mezquindar, etcétera, ¿qué sentido tiene que cambiar caras? Porque si ese mecanismo sigue funcionando de la misma manera, bueno, van a tener que volver a cambiar las caras en un mes más, ¿no? Entonces, yo tiendo a encontrar mucha razón a José Antonio. Monkeberg tiene trayectoria, Alvarado también, pueden conversar. El tema es, ¿les están dando suficiente espacio para conversar? Blumel es un hombre encantador, se puede llevar con mucha gente, Briones también. Entonces, uno dice, bueno, a ver, ¿son ellos los que están fallando o es que no les han dado el espacio suficiente? ¿Quién tiene que ¿No darse? les han dado la autonomía? ¿El No lo sé. presidente? ¿Perdón? ¿Quién puede decir no el presidente? Bueno, el dar presidente, el espacio? segundo piso, yo tampoco tengo por qué aquí estar, no conozco, yo estoy en la municipalidad. Yo lo único que digo es, cuidado que de repente uno cambia todo y no cambia nada.
Se habla ¿no es poco del cierto? segundo Y piso, ¿eh? Se habla poco y... o sea, se no habla poco se del habla poco segundo piso públicamente. y Ahora yo tengo la más. Ahora se ha empezado a hablar Ahora más. se ha empezado a hablar más. Ahora se ha empezado a hablar más. Pero efectivamente, si uno no tiene un buen diagnóstico, uno no puede dar cuál es la mejor receta. ¿No? Y yo siento que ese diagnóstico, yo por lo menos no lo tengo claro. Sin duda que el cambio de nombres por cambio de nombres no tiene ningún sentido. Estamos muy de acuerdo, digamos, pero hay que recordar que este gabinete, o parte importante de este gabinete fue nombrado en circunstancias un poco especiales, que todos sabemos cómo ocurrió eso, ¿no? Sobre el diagnóstico, eso es interesante preguntárselo, ¿a por qué el gobierno llegó tarde, o al menos quedó la impresión generalizada y total de que llegó tarde? Y claro, uno puede pensar de que... Tarde y mezquino. Tarde y mezquino. Tarde y mal, dice la oposición. Necesito decirlo yo. Bueno, lo dice The Economist. Pero uno puede pensar que ahí tenemos un problema, o la derecha en general tiene un problema, porque tiene un dogma muy arraigado que es la focalización, ¿no? Y aquí quizás no había que focalizar. Iba a salir más caro, iba a ser más difícil, muchas cosas. Pero cualquier esfuerzo por focalizar cuando un porcentaje mayoritario, pero aplastantemente de la población lo estaba pasando mal, iba a ser difícil focalizar, iba a ser engorroso, iba a ser letra chica. Y además muy lento cuando tú tienes que empezar a poner todos los filtros. Ahora, dicho eso, también hay que decir que cuando se hizo una política que no fue universal, pero fue menos estricta en la focalización, como las cajas, vimos mucha gente en redes sociales diciendo: esta caja no me debería haber llegado, que incompetente que es el gobierno. No, o lo uno o lo otro, ¿no? Y José Antonio... Perdón, pero podemos volver a lo que dijo José Antonio, perdóname, Matías, pero lo que decía él es que efectivamente hay que abrirse a conversar también con la oposición. Y yo eso lo encuentro clave. O sea, si se pudo llegar... Yo era muy pesimista y gracias a Dios me equivoqué. Yo pensé que no se podía conversar con la actual oposición, pero fíjate que llegaron a un acuerdo con los 12.000 millones de dólares. Entonces, yo también creo que hay que empezar a conversar con ellos, porque, ¿sabes?, al final la gente moderada, la gente sensata de todos los sectores tiene preocupación de que esto no se desborde, porque al final nadie va a poder gobernar. Entonces yo estoy convencida que con mucha paciencia y mucha conversación, escuchando de verdad, dándole posibilidades de que los puntos que están aportando sean de verdad considerados y tomados en cuenta, yo creo que realmente eso hay que hacerlo muy, muy rápido. José Antonio, ¿qué oposición? La sensata, pues. Bueno, hay varias manifestaciones de la oposición, pero el gobierno tiene que hacer las cosas de tal manera que si alguien se va restando, sea como un sedazo de cosas razonables. O sea, porque que el que se resta, la gente entienda que es por algo irracional. Claro. Que no es porque, digamos, el cerrado es el gobierno. Entonces, yo pienso que eso, como aquí hay un régimen presidencial, la manija, digámoslo así, la llave, la tiene el gobierno. Así es. Por ejemplo, ahora escuché al pasar, antes venía acá, una propuesta, parece al ministro Briones, que en principio me pareció muy buena, digamos, pero habría que ver cómo, que dice poner un impuesto al consumo para subir las pensiones. Pero supongo que no será el IVA generalizado. Porque con los remedios y con el pan. Imagínate, no, ahí se hace el país entero. Supongo que será el consumo suntuario. Bueno, en fin, pero hay que conversar, como dice. Vamos, si la oposición ha gobernado este país por tantos años, o una parte de la oposición, entonces no son gente que sea completamente deschavetada. Ya, pero ahí tú que conoces bien la oposición y su ADN desde la formación, hay un grupo que tiene temor a conversar, dialogar, parecer que está transando con el gobierno y se pliega silenciosamente. Esa es la crítica que hacen, silenciosamente a los sectores más radicales. Pero dentro del Frente Amplio hay muchas sensibilidades. Y entonces tampoco se puede decir, mire, todo lo que va del Frente Amplio para allá, todo eso es son, entre comillas, digamos, gente más intransigente. ¿No es así? No es así. ¿No? Hay de todo. Hay de todo. Entonces, y también yo debo decir, también hay mucha gente intransigente en el Partido Socialista. Claro. O sea, tampoco esto y en la democracia cristiana, esto no es homogéneo. Pero yo creo de que si estamos en una tormenta tan grave para el país, la gente sufre tanto, que lo mínimo que podemos hacer es ponernos de acuerdo para sacar adelante un gobierno de 1 año y medio y después ya competiremos en las elecciones como en toda democracia. Sí, y en eso la oposición no puede ser mezquina.
No puede ser mezquina Y yo creo que pagaría además muy no caro. lo va a hacer. Y no lo va a hacer. No lo va a hacer. No es que no pueda, yo creo que Yo además... soy más escéptico, pero en fin. Tú eres más Sí, escéptico. sí. Yo quiero meter en Es que no estamos en el Parlamento. Nosotros sí. con la Evelyn estamos en la misma comisión en el Senado Pero y parece sacamos que- el auge. Sacamos el auge. Pero parece que ha pasado el tiempo. El papel del Parlamento me gustaría que lo tocaran. por Sí, favor, es que yo intento, en esta semana. en fin, y puedo estar muy equivocado, ¿no? Pero yo también leo esta crisis como una pugna brutal entre el Congreso y el presidente de la República. Y hay un esfuerzo por cercenar facultades del presidente, a mi juicio, por avanzar hacia algo así como un régimen parlamentario o semipresidencial. Y si uno ve las declaraciones de Jaime Quintana en torno al parlamentarismo de facto, o de Adriana Muñoz respecto a los sacrilegios, o la acusación constitucional contra el presidente de la República, esto no hay que olvidarlo, no fue hace tanto tiempo, no lo que pasa es que ha pasado todo muy rápido, pero una acusación constitucional contra el presidente de la República que fue votada por parte importante de la oposición. Soy menos optimista respecto a las posibilidades de llegar a esos grandes acuerdos. Me encantaría que fuera cierto, no es una Me cuestión encantaría de... estar equivocado. Mira, Claro. perdona, o tenemos la voluntad de que eso ocurra, o este país le va a ir muy mal. No, si yo no tengo ninguna duda de eso. Claro, Ese entonces diagnóstico tenemos yo que no lo poner el contesto. acento en que el país tiene que ser, entre comillas, salvado. Porque la gente está... Estamos como en el medio de una tormenta en el desierto, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la desocupación de la gente, de la angustia de las personas encerradas en sus casas, de que si uno sale no se sabe si va a contagiar. O sea, dejemos, oye, de pequeñas cosas. Ustedes dos que fueron parlamentarios, diputados y senadores, perdón, Daniel. Sí, yo estoy de acuerdo, pero fíjese que cuando Ricardo Lagos Weber propone que el retiro de AFP pague impuestos, lo que a mí me parece una evidencia total, digamos, para que la gente mayor Sí, recursos pero ya era muy se va a hacer tarde. una pasada en torno a la AFP, bueno, eso fue muy discutido y no fue votado por la Pero izquierda ¿sabes? y hubo una presión. Es que fue muy tarde. Hubo amenaza. ¿Sabes lo que pasa en la política? El que no sabe medir los tiempos no sabe nada. Si tú vienes con una propuesta a tiempo, pasa. Si tú vienes con la misma propuesta, quizás 15 días atrás, ya muy tarde. Ya a esas alturas quieren eso y 3 cosas más. Entonces, el tema de los tiempos, que es algo que uno de alguna manera lo va adquiriendo, ¿no es cierto? Y va viendo señales, etcétera. Por eso que yo insisto tanto en que llegó tarde esta propuesta del presidente y llegó tarde también lo de los impuestos. A esas alturas ya las pasiones estaban desatadas. Cuando las pasiones están desatadas ya la cordura no entra. A esa altura querían sacarlo lo más rápidamente posible, no se iban a empezar a enredar en otras cosas. Pero eso no significa que no se puede conversar sobre otras cosas. Yo quiero una cosita, un análisis breve antes de irnos, José Antonio, respecto al papel que jugó el Congreso esta semana. ¿Cómo lo viste? A ver, yo creo que el Congreso se hizo eco de un clamor ciudadano. ¿Y eso está bien necesariamente o hay que analizarlo? ¿Podría el Congreso no haberse hecho eco? Y si no se hubiera hecho eco, ¿cuáles serían las consecuencias sociales? ¿El Parlamento está necesariamente para hacerse eco o para deliberar de manera Se independiente? delibera, pero se delibera en un contexto. Y si había un gobierno que llegó tarde y mal a responder a las necesidades de la gente, ¿qué hace un parlamentario? Si ese parlamentario después tiene que ir a enfrentar, bueno, a su constituency, como dicen los gringos, a su electorado. Era muy complejo. Sabiendo que La hay ver- parlamentarios que admitieron que ahora habían votado en contra porque el nombramiento del intendente de tal Sí. lugar no les Eso gustó. ocurrió Porque en en política, Talca. como ustedes bien Bueno, pero saben, eso pasa en todos los países se del mezclan mundo. todas esas cosas, sin Sí. duda. Evelyn, antes de irnos, sé que no la han llamado, pero ¿estaría dispuesta a integrar el gabinete del presidente Piñera si la llaman? Quizás la llamaron hoy día porque la entrevista... Sí, la entrevista ¿Ah? fue al viernes, así que... No he hablado con el presidente. Mire, estas cosas no se discuten acá, porque esto no es blanco-negro, no es que yo esté dispuesta o no esté dispuesta. Todo el mundo que me conoce sabe que nunca he sido más plena y feliz que estando en la municipalidad. Me pasa que no es solamente la municipalidad, sino que también la conversación con otros alcaldes es muy grata, porque estamos con problemas concretos, sin tanta ideología, y por lo tanto el ambiente entre los alcaldes es muy distinto y es muy grato. Yo me puedo entender con Durán, que era el socialista, con la Carolina Leitao, con la Claudia Pizarro, con todos ellos tenemos una conversación muy grata. ¿Con Jaude cómo se lleva? ¿Cómo? ¿Con Jaude cómo se lleva? Con él no he tenido mucha interacción, pero con otras personas sí, a lo mejor lo tengo en algún minuto. Pero por eso que les digo, esto de si sí o si no, no es tan simple, no es tan simple. Hay muchas condiciones. A mí me encantaría quedarme en la municipalidad, esa es la verdad.
Pero también he tenido suficiente... Hemos andado muchos años, ¿no es cierto, José Antonio, en la política? Pero no parece. Como para... En el caso de la Evelyn. como para decir, mire, esto no lo tomo o sí lo tomo. Las cosas no son tan sencillas. Y además, si es que hubiese alguna conversación, sería con el presidente directamente y no a través de la prensa. Exactamente. Daniel Manzú y Evelyn Matei, José Antonio Gregallo, muchísimas gracias por haber estado esta noche. Por la invitación. Quieren decir que ha sido un agrado tan grande volver a verlos a todos ustedes y a José Antonio, que además hicimos tantas cosas juntas. Realmente. De la época de la política con corbata, como era. Él siempre es un caballero. Se hace lo que se puede. Yo me hubiera sabido, me hubiera puesto la mía. Gracias, José Antonio. Pausa y volvemos en Estado Nacional. Tenemos otro bloque de conversación también intenso con los temas de la semana. Espérenos, ya volvemos. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Lucafé ofrece 13 variedades de café, tanto en grano como en sachet. Preocupados del medio ambiente, además, sus cápsulas son 100% reciclables, a diferencia de otras cápsulas plásticas, metálicas, en fin. En pocas palabras, Lucafé es simplemente un excelente café. Lucafé, un café de origen. Lucafé Vivi la Vita. Y de inmediato presentamos a nuestros invitados de este segundo panel. Francisco Undurraga, diputado de Opoli. Francisco, buenas noches. Hola, gracias. buenas noches. Natalia González, directora de Asuntos Jurídicos de Libertad y Desarrollo. Natalia, muchas gracias también por acompañarnos esta noche. Gracias, Matías. Buenas noches. La diputada Catalina Pérez, diputada de RD, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y Patricio Fernández, periodista y escritor, también le agradecemos su presencia esta noche. Bueno, a ver, los efectos. Ya pasó el 10%, que fue como un vendaval que pasó por el Congreso, por la actualidad, tocó todos los temas, pero pasó. Y parece ser que hay cierto consenso en oposición, bueno, por supuesto, si estaban a favor, y en gobierno en que a otra cosa mariposa. Y esto hay que asumirlo, hacerlo bien y seguir adelante, porque el país no se termina con un 10%, ni más ni menos, ¿no? ¿Cómo lo ves, Natalia? Sí, o sea, ¿Cómo efectivamente... fue esta semana? ¿Cómo este vendaval temático, ¿no? que acaparó todo? Sí, fue una semana muy compleja, Matías, obviamente para el gobierno, en eso no cabe ninguna duda. Efectivamente, el día viernes, ¿no es cierto?, el gobierno comunica oficialmente que va a promulgar la ley y con eso cierra toda puerta, ¿no es cierto?, a eventualmente ir al Tribunal Constitucional, que es la alternativa que ya quedando, porque convengamos que el veto con los quórum con los que se habían aprobado, ¿no es cierto?, este proyecto era inviable. Tiene una lógica práctica, efectivamente. A mí lo que me preocupa es lo que se instala detrás de la forma en que se llevó a cabo esta iniciativa. Porque tenemos, ¿no es cierto?, hoy día 2 iniciativas más, por lo menos en el Parlamento, de reformas constitucionales que se refieren a materias que son propias de la iniciativa exclusiva del presidente. Está la del impuesto, ¿no es cierto?, a los altos patrimonios, y hay otra reforma constitucional que no se plantea como un artículo transitorio, sino que es una reforma que lo que hace es derogar el Decreto Ley 3500 y estatizar el sistema de pensiones chileno. Las dos, obviamente, abordan materias de iniciativa exclusiva del presidente, y entonces la duda que cabe un poco desde el punto de vista de los cumplimientos institucionales, ¿no es cierto?, es qué va a pasar ahora con la tramitación de esas iniciativas. Porque si esto fuera un tema aislado, el 10%, el cuento de dar vuelta a la página, bueno, podría hacer sentido, pero no es aislado. No es posible dar vuelta a la página. Yo creo que no, sobre todo cuando el presidente de la Comisión de Constitución está poniendo en tabla ese otro proyecto, ¿no? Catalina Pérez, ¿cómo lo ves tú? Esta semana que pasó, bueno, te tocó estar ahí, ustedes dos son parlamentarios. Nos tocó vivirlo en primera persona. Claro. Yo creo que primero esto deja varios coletazos importantes que yo creo que son dignos de analizar. Se ha hablado mucho del desgobierno que esto deja o de la crisis que evidentemente deja al interior de Chile Vamos. Y resulta preocupante porque ese vacío de poder tiene que llenarse en algún lugar. Y con la tremenda crisis que existe al interior del gobierno, con este desgobierno que se caracteriza por un presidente que se queda sin coalición, que se queda con una suerte de sin programa de gobierno y que se queda además sin respaldo ciudadano, atreviéndose a estar en contra de una iniciativa que tiene el 85% de aprobación. Entonces, ¿dónde va el poder? Y terminamos con un Congreso que termina, a mi juicio, haciendo la pega que no está haciendo el gobierno. Y eso es muy preocupante porque
tiene que distribuirse y tienen que expresarse las mayorías y conducirse el país y la política pública hacia algún lugar. Y yo creo que la pregunta que hay que hacerse es ¿qué viene ahora? O sea, ¿viene un gobierno que realmente va a estar disponible a ponerse en el lugar de las grandes mayorías del país? Un gobierno que tiene que enfrentar, a mi juicio, una encrucijada. O sea, tiene salidas autoritarias a la vista. Para mí, salidas autoritarias son los vetos, las reclamaciones de inconstitucionalidad, las idas al Tribunal Constitucional, que no se hacen cargo del problema de fondo. O tiene una vía democrática que se abre al diálogo, que se atreve a pensar fuera de la caja, que escucha a la oposición, que escucha a los expertos y que se atreve a hacer un acuerdo, no entre políticos, no a puertas cerradas, sino que un acuerdo con la gente, que es quien hoy día está pasando precariedades. Entonces, ¿cuál es la crisis más relevante finalmente que determina este momento político? La crisis del gobierno es una, la crisis del Chile Vamos es otra, pero creo que la más importante es la crisis del modelo, la crisis que atraviesan hoy día las pymes, las familias chilenas, la clase media, que no ven en definitiva una política pública que se haga cargo realmente de las necesidades económicas, sociales que está teniendo la población. Pato Fernández. Yo creo que deja como varias noticias en curso. Deja a la coalición del gobierno enteramente desmembrada, rota y confundida. Deja a la oposición unida, hasta nuevo aviso, por supuesto, pero la deja, o sea, produjo el efecto contrario que en la de gobierno. La de gobierno queda entera fracturada y los otros por primera vez conversaron. Se reunieron en contra, ahora van a tener que demostrar si son capaces de seguir unidos a favor de algo. Yo creo que deja sentado que no todo lo que se grita como tragedia es tragedia, que las cosas encuentran salida, que incluso cuando los técnicos dicen que algo es completamente aberrante, pueden cambiar de opinión los técnicos y encontrarle el lado y encontrarle el arreglo. Deja un gobierno que terminó reaccionando bien, porque si se hubiera empecinado, digamos, el gobierno, como algunas de sus almas más duras le pedían, estaríamos en serios aprietos. O sea, todo lo... ¿Te refieres al veto fundamentalmente? Al veto, al Tribunal Constitucional, a tratar de contrarrestar de alguna manera con eso que le llamaban testimonio hasta el final la consecuencia, la no sé cuánto, en fin, si eso se hubiera llevado a cabo estaríamos en un grave problema. Y eso deja por el momento. Eso es por el momento. Francisco Undurraga. A ver, yo creo que sumando a lo que deja, que evidentemente nosotros quedamos como Chile Vamos muy dañados, lo que por cierto nos da una oportunidad para volver a reencontrarnos. Objetivamente veníamos subterráneamente teniendo algún grado de crisis, dado que los presidentes de los partidos no se comunicaban salvo a través de la moneda hace un año, ¿no? Pero adicionalmente a eso, a mí me deja un sinsabor que no tiene que ver con mi posición en la votación, sino que tiene que ver cómo vamos a construir la democracia hacia el futuro. Porque durante estas 3 semanas, durante esta discusión de este proyecto, los parlamentarios, tanto de derecha, centro derecha, a centro izquierda e izquierda, recibimos mucha amenaza. ¿Tú también? Recibimos. ¿Tú también recibiste amenazas? Sí. A mí me amenazaron de muerte, efectivamente. Es primera vez que lo cuento en público. Tengo la PDI dando vuelta por mi casa, etcétera, etcétera, pero no. Pero creo que estamos llevando la discusión a una forma de hacerse que honestamente yo considero que se pone en riesgo la democracia. Que un senador de la República que partió afirmando que era una pésima idea, después dice que es una buena idea, señala que va a poner una indicación y después tiene que retirarla porque le publican la foto de su casa en Valparaíso. Me parece que eso es insoportable, insostenible y, por cierto, condenable. Pero, ¿sabéis, Pancho? Eso no lo deja el 10%. No, lo deja el 10%, ¿sabes por qué? No, pero déjame terminarte la idea. El 10% se me olvidaron algunas cosas. Deja también un gabinete completamente en crisis y deja un conflicto importante entre el Congreso y la Presidencia. Pero eso que tú dices no lo deja el 10%, porque ese es un tema que está dando vuelta en el mundo entero hoy día. En Estados Unidos, o sea, los intelectuales, 150 intelectuales escribieron una carta acerca de esto. Yo hoy día tuve largas conversaciones con Colombia por otro asunto, y en Colombia la tensión que generan las redes sociales, etcétera, es algo con lo que están teniendo que aprender a vivir las democracias, o vamos a tener que aprender a ver cómo dominarlo o cómo enrilar esas conversaciones. Eso no es Chile. Eso tiene que ver también con las nuevas tecnologías en curso.
Y los desencuentros que tengamos acá los vamos a tener que conducir en un ejercicio de conversación que el más feliz que podría haber se llama proceso constituyente. Mira, yo me gustan tus frases, pero yo no me puedo conformar porque pasa en otras partes del mundo. Es normal o normalizar que esto pase en Chile. Y no estoy hablando por mi persona, estoy hablando por el atentado que se le hace a la libre deliberación en la sede donde se debe deliberar, Muy jodido. que es el Parlamento. Y no solamente en la Cámara de Diputados, sino también en el Senado. Y desde ese punto de vista, si nosotros no somos total y absolutamente categóricos en la condena a la violencia, que nos hemos hecho los giles, nosotros y la oposición hemos sido débiles en condenar la violencia, no solamente en la Araucanía, sino en todas partes de Chile, y siempre le ponemos un pero o la tratamos de justificar, esta cuestión se nos va a ir a las pailas. Y la democracia es algo que hay que cuidar y hay que reconstruir y hay que revalorizar. Probablemente la ciudadanía no está contento con sus representantes, pero no podemos permitir que la violencia capture las decisiones de los representantes. Yo también creo que, o sea, esa reflexión y que yo concuerdo, digamos, en términos de sus titulares, creo que obedece también una reflexión más profunda que no hemos dado en la política. Si la condena a la violencia la podemos hacer cuantas veces queramos. El punto es que si no entendemos el fenómeno que hay detrás, que a mi juicio tiene que ver con que la violencia tampoco puede secuestrar la democracia, así como las oligarquías tampoco pueden secuestrar la democracia, y creo que hoy día los fenómenos asociados a la violencia también obedecen a una incapacidad de la institucionalidad política de realmente conducir las problemáticas sociales. Entonces, hoy día la gente tiene hambre. Si hoy día la gente se está manifestando porque no considera que desde el Congreso o desde el Gobierno estamos dando causa a las necesidades sociales que experimenta la población, es evidente que vamos a decantar en fenómenos que van por fuera de los conductos democráticos que necesitamos operen. Decantamos. Por cierto, y hubo este senador gobierno que tuvo que retirar una indicación. Sí, de todas maneras. Pero ¿cuál es la pregunta que hay que hacerse acá? O sea, ¿nos vamos a quedar en la condena a la violencia o vamos a buscar que realmente la política esté al servicio de las grandes mayorías del país? Porque en la medida en que la política y la institucionalidad está realmente al servicio de las grandes mayorías del país y no al servicio de las oligarquías, en la medida en que logramos deselitizar el ejercicio de la política, evidentemente damos cauce. Por eso que es tan importante el proceso del plebiscito, por eso que es tan importante el proceso constituyente que se abre, porque es ahí que se abre una fuerza que es impugnadora, una fuerza que es destituyente, pasa a transformarse en una fuerza constituyente creativa donde realmente todos podemos ponernos de acuerdo de cuál es el Chile que queremos construir. Pero esos canales democráticos hay que abrirlos y hay que comprenderlos, no solamente condenarlos. Natalia, lo que ha pasado esta semana con todo lo que pudimos recogido aquí, incluso lo que comentan ustedes, ¿te hace sentido que es más importante aún sentarnos a conversar un proceso constituyente nuevo o al revés, te hace pensar todavía, me imagino que tú eres rechazo, sí, que lo hemos conversado, o más bien acentúa más tu posición a que hay que rechazar ahora el 25 de octubre? Matías, es que tras escucharlo, a mí lo que me pasa es lo siguiente, que obviamente las necesidades de la población hay que canalizarlas, pero las necesidades se canalizan bajo las reglas del juego, ¿ya? Y las reglas del juego no son a voluntad ni se cumplen a piacere. Podrán no gustarnos esas reglas del juego, pero son las reglas que hay. Entonces, cuando de alguna manera contextualizamos y decimos, pero hay que entender lo que le pasa a la ciudadanía, que actúa, ¿no es cierto?, con violencia porque ve que la política no canaliza sus demandas, a mí me parece que eso es contextualizarla. Cuando decimos que condenamos la violencia, yo digo, ok, pero pasemos a la acción. Para mí, condenar la violencia es actuar con convicción. Si un senador tenía una indicación y fue amenazado para retirarla, bueno, a mi juicio que la haya retirado, entonces ceder a la violencia es tolerarla. Tú la puedes condenar, pero si tú no perseveras en esa indicación, entonces estás contribuyendo a que esas amenazas no solamente permanezcan en el Congreso, sino que vayan increciendo. Cuando hablamos de convicciones, a mí me complica que digan un sector más duro de la derecha, que tira para que el presidente hubiera ido al Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que hoy día... ¿El gobierno debió haber ido a tu juicio al Tribunal Constitucional Mira, o enviar Matías, un veto? El veto no, descartémoslo porque no tenía los 2/3. Sí. O sea, ¿para qué lo iba a hacer, no es cierto? Pero el respeto a la institucionalidad, por más desgastadas que estén las instituciones, es la única protección que nosotros los ciudadanos tenemos frente al ejercicio del poder. Entonces, cuando Catalina dice que el veto o ir al Tribunal Constitucional es un acto de autoritarismo, yo discrepo completamente, porque son mecanismos que están previstos hoy día en nuestra Carta Fundamental para el ejercicio del presidente o de los parlamentarios en el caso del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?
de recurrir cuando se han infringido la supremacía constitucional, Natalia, las normas de la Constitución. pero había- Espérame, había- entonces, había- no es un autoritarismo. O sea, ejercer las facultades que la democracia te da, como existen los vetos en todas partes del mundo, como existen tribunales constitucionales en la mayor parte de los países del mundo, no es un acto de autoritarismo. Son las reglas del juego democrático. Entonces, hablemos con sinceridad, puede ser conveniente o inconveniente políticamente, pero no es un acto de autoritarismo, una discrepancia entre el presidente y el Congreso. Y en las reglas democráticas del juego está que una mayoría tal del Parlamento puede incluso hacerle reforma a la Constitución. Entonces, Pero no en materias que son de iniciativa exclusiva del en ese presidente, caso Mato, también porque se estamos en el marco de la presenta para institucionalidad. bypasear esa norma. no, yo creo que es complejo que esto fuera una estrategia que se repitiera hasta la saciedad, porque efectivamente lo que hace es dar cuenta del momento de cuestionamiento que tenemos de una Constitución que avala una vez más el tema que decíamos antes, el entrar en una discusión seria sobre la institucionalidad futura. Pero lo que está sucediendo no está fuera de la ley, está dentro de la ley. Pero me interesaba otro asunto antes, que yo creo que es muy importante y se ha tratado poco. Se habla de la violencia, como una pura gran cosa que lo invade todo. Y yo creo que, como en muchos otros casos, viene bien aquí discernir. O sea, hablemos de la violencia, busquémosle todas sus diferentes facetas para entenderlas por separado. ¿Hay más violencias que las que se ven a primera vista? Yo creo que hay muchas violencias distintas en juego. Por ejemplo. Por ejemplo, bueno, una es la violencia de quemar un edificio, quemar un bus, etc. Yo creo que mayoritariamente esa violencia es delincuencial. Y lo es desde el momento en que rompe la ley. Pero lo que quiero decir es que es una violencia que está muy fundamentada, especialmente en los barrios, en grupos delincuenciales, muchos vinculados con el narcotráfico, otros directamente con los delitos comunes. Hay que acordarse que en tiempos del estallido social disminuyeron los delitos comunes. O sea, hay un espacio de aprovechamiento de la violencia. No hay violencia en la toca de cacerolas, vamos a convenirlo. Y yo estoy bastante seguro que buena parte de la gente que toca cacerola podrá sentirse incluso ofendida o violentada por esas otras violencias que son o delincuenciales o de algunos grupos particularmente anarcos y extremos, y bastante poca, yo creo que es muy bajo el porcentaje de esa que es violencia propiamente política. Otra cosa es la violencia que se da en las redes sociales, o bien la intolerancia o la dificultad de diálogo que hay en las redes sociales. Esa es bastante común a muchos lugares del mundo en estos momentos. La dificultad de generar diálogos ahí y más bien catalogarse como a favor o en contra. Otra violencia es la violencia de algún modo autoritaria. Yo he notado, por ejemplo, sectores de derecha que han estado muy violentos. Alamán está violento. Está violento desde el momento que cierra diálogo, desde el momento que se establece como un censor del otro, como alguien que está, como se supone, que enrielando las cosas en lugar de darle cabida al diálogo y a la conversación. Son varios tipos. ¿Hay más violencia, Francisco Undurraga, tú que estás también en el Congreso? No, ¿Tú pero ves más violencia? Evidentemente hay violencia en muchas partes de la sociedad, y eso no solamente quedó constatado el 18 de octubre, la gente que salió a reaccionar a lo que estaba viviendo. Si eso es normal, o sea, no es normal, lamentablemente, y por algo nosotros estamos en política, pues. Si yo no me meto a la política a los 47 años pensando que estábamos en el jardín del Edén. Evidentemente, aquí hay muchas cosas que hay que solucionar, pero no hay que minimizar, y ese es mi llamado, a que hoy, yo siento que hubo sectores, al menos se demostró así, que por cierto fue una gran mayoría la que votó en relación al 10%, o sea, arrasó el retiro del 10%, eso no lo puedo negar, pero efectivamente hubo intentos de coerción. Y al haber intentos de coerción, para poder cambiar las actitudes libres de cada uno de los parlamentarios que le tocó participar en el proceso, de alguna u otra forma estás violando la esencia de la democracia. Son nefastos, pero Además, la noche bueno, no anterior, sabemos esa quiénes son. violencia antes de la votación. Yo no en le la puedo sala. decir que Juan Pérez, carnet de identidad tanto, ¿no es cierto? Pero sí te puedo decir que se vivió mucha violencia en el interior, y no solamente a parlamentarios nuestros, sino también a senadores y parlamentarios de oposición. Pero que Entonces, ¿hubo violencia, Francisco? grave, si ¿Hubo no violencia entendemos. dentro del Parlamento?
No de un ciudadano o ciudadana X, tú dices, pero dentro... ¿Te Oye, parece una pero cosa, Matías? si te publican a ti, porque no te pareció la pregunta que me hiciste a mí, la dirección de tu casa y la foto de tus niños, ¿tú no crees que eso no es violencia? Es nefasto, Francisco. Perdón. Pero O sea, déjame hacerte un Sí, comentario. pero eso es de un ciudadano de afuera. Te pregunté si es que hay violencia dentro. No, yo creo es que decir, de hay. otros parlamentarios. Yo creo que nosotros hemos sido capaces en el Parlamento de generar grados de diálogo bastante importantes, quizás no en las cosas más relevantes. Y hemos sido capaces de producir diálogos como el acuerdo del mes de noviembre y como el acuerdo de los 12.000 millones de dólares, que lamentablemente en el acuerdo de los 12.000 de noviembre se hablaba, también tenía que ver con la paz y la paz se dejó votada. Y en la de los 12.000 millones de dólares era un marco que nosotros nos dábamos, que yo debo reconocer que en algún grado el gobierno ha sido lento para la implementación, pero aquí la discusión del 10%, transparentémosela a la gente. La discusión del 10% aquí no era para ir en ayuda a la gente, lo que era efectivamente es para tratar de cambiar un sistema previsional que además al 20 de enero nosotros como Cámara de Diputados sí habíamos concordado. Habíamos concordado en un aumento del 10 al 16 que ese 6% no lo iban a administrar la AFP, que 3% iba a ir a una cuenta individual administrada por un tercero y el otro 3% iba a ir a reparto. Oye, ¿Me entiendes? Entonces... Sí, Francisco, a mí lo que me preocupa es que es como el ombliguismo en la política, ¿eh? O sea, que ¿Por qué? estamos hablando de lo violento que fue la sesión ese día o de lo violento que es la acción. Oye, la mayor violencia, y estaba esperando que alguien acá lo dijera, creo que la mayor violencia que existe acá es la violencia estructural de un modelo que no está dando abasto para entregar seguridad y certezas económicas, sociales, financieras a la familia en Chile. Eso sí es violento. Y eso se expresa en las calles todos los días y la política que nosotros tratamos de hacer es incapaz de canalizarlo. Eso es violento. Catalina, porque un sistema político es incapaz, de nuevo, de canalizar ese sentir popular. Entonces, ante esa violencia, la violencia estructural del modelo, la pregunta es hacia dónde nosotros, que en teoría somos tomadores de decisión, avanzamos. Y ahí yo creo que la crisis estructural, ahí yo creo que la crisis estructural del modelo es la que tiene que abrir una puerta a que las reformas que estemos pensando no se hagan en el marco de lo que se ha hecho en los últimos 30 años, sino que se hagan pensando fuera de la caja en términos de hacia dónde tenemos que avanzar. Y para eso el plebiscito y la convención constitucional son procesos esenciales. Entonces, cuando se trata de relativizar, por ejemplo, la reforma previsional en términos de 10%... Pero Francisco, ¿me dejáis terminar o no? Sí, todo bien. Pero ¿a qué voy? Si queremos, por ejemplo, tener un debate previsional respecto de una transformación estructural del modelo, y ese es un debate que yo quiero tener, yo quiero terminar con la AFP en Chile, este proyecto no iba a terminar con la AFP en Chile, este proyecto lo único que iba a hacer era entregar una certeza económica mínima a la población. Y lo votamos el 20 de enero. Que abramos un proceso de debate estructural respecto de la violencia que hoy día afecta a la población, que es una violencia económica que ha sido incapaz de proveer esa promesa fallida al neoliberalismo, esa promesa fallida que en el plebiscito y en la convención constitucional. Natalia y luego Francisco. Sí, perdona Catalina, pero a mí me parece que de nuevo se relativiza la violencia en tus palabras. O sea, hablar de una violencia del modelo, comparándola a la violencia que han sufrido parlamentarios que han sido amenazados, comparándola con la violencia que hubo la noche anterior de la votación en la sala, en que el Parlamento perfectamente podría haber pospuesto esa votación y haber dicho, acá no votamos hasta que no haya tranquilidad en las calles, porque el susto que tiene cualquier ciudadano es que entonces todas las votaciones de ahora en adelante, cuando son en temas complejos, van a estar precedidas por un escenario de violencia, de amenaza, de amedrentamiento a la democracia. Les pido que hablemos de una, Natalia, Francisco y Pato. Relativizar, en el fondo, la violencia hoy día que estamos viviendo, tanto a nivel democrático en el Parlamento como en la calle, y compararla con una violencia del modelo, yo no comparto tu afirmación, pero me parece que de nuevo relativizas una cuestión que hoy día es crucial para la institucionalidad. ¿Tú crees que el modelo no es violento? No, Carolina, no creo que sea violento un modelo que pasa desde los años 90 de un 60% de la pobreza a un 8% de la pobreza, donde la clase media crece a casi un 60% del país. No creo que sea violento, creo que tenemos muchos desafíos. Lo que yo creo, Natalia, es en el reformismo, Catalina, y que vayamos construyendo sobre lo que hemos logrado. Es vivir en un Chile completamente distinto al Chile real. No, yo creo que y ese es un gran problema de la política y eso representa la elitización de la política. Si no comprendemos lo que hoy día está atravesando la gente, el Chile de la red social. Les tengo noticias. Cuando hablan las dos, no habla ninguna. No habla ninguna. Entonces, porque no lo podemos escuchar. Ni yo que estoy al lado, ustedes las puedo...
¿Puedo saber quién dijo qué? Dale. Aunque adivino que dijo qué. Francisco Undurraga. No sé, a mí lo que me preocupa es el desconocimiento al resultado democrático libre que se ejerce en el mismo Parlamento. Si nosotros esto ya lo mandamos al Senado, nosotros llegamos a un acuerdo en el cual tú no estabas de acuerdo, pero la mayoría de los parlamentarios votó a favor, en la prueba está que pasó el trámite en la Cámara de Diputados. Entonces la pregunta del $1.000.000 aquí no es ni siquiera el 10% o si mañana le vamos a bajar la velocidad al tránsito. Si es que tú no estás de acuerdo con eso, vas a buscar siempre el modo para torcer la decisión popular y democrática, porque nosotros somos representantes del pueblo. Aunque no te guste, y a ti te eligió la gente igual que a mí. ¿Estás hablando de los 12.000 millones? No, yo estoy hablando de la previsión. Proyecto de previsional de enero. De enero. Salió de la Cámara de Diputados. Sí, pues, pasó por ahí, se votó, tuvo los votos para que pasara al Senado, y tú estás desconociendo en la práctica aquello. Y vas con una modificación a la Constitución, donde quieres incluir otro ente distinto al que acordamos Pero tú tienes y la otra aspiración, forma, por cierto. me sorprende, tú tienes la aspiración de que con el proyecto de enero logren resolver el conflicto del sistema previsional en Chile. Yo no sé si lo vamos a resolver o no lo Es que vamos no lo a van a resolver. resolver. Pero Y la por eso la mayoría expectativa y por eso la democrática, no, apertura, el yo no proceso soy el dueño de la ley, constituyente. de la verdad tú tampoco. La mayoría construyó un proyecto en el cual nosotros acordamos y por eso pasa al Senado. Y eso se llama democracia. La mayoría se impone sobre la minoría, así como yo perdí y ustedes ganaron muy bien el retiro del 10%, y yo tengo que aceptarlo y yo no estaba de acuerdo en ir a vetarlo. ¿Me entiendes o no? Ustedes también tienen que reconocer que el trabajo legislativo que se hace, ganen o pierden, tiene que ser respetado. Sí, pues, y tú no lo Francisco, estás respetando. ¿Y por qué no lo estoy respetando, Francisco? Porque te fuiste por el lado, porque Yo lo que hice fue garantizar en un momento de emergencia que las familias puedan retirar un 10% de su fondo de pensiones. Su proyecto, que yo no estoy de acuerdo, avanza en carril paralelo. Y mi proyecto, que es de transformación profunda del modelo, avanza también en un tercer carril, que es el proceso constituyente. No. El apruebo y la convención constitucional evidentemente te va a transformar el modelo previsional en Chile. O sea, como espero te logre transformar el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema previsional, pero eso no quiere decir que no hagamos política entre medio o que no legislemos respecto de aquellas transformaciones que también va a tocar el proceso constituyente. Como evidentemente son reformas que avanzan en carriles diferentes y evidentemente forma parte del proceso democrático. No entiendo Patricio la Fernández crítica. tiene la palabra. No sé lo que están discutiendo Yo ustedes. tampoco lo tengo tan claro que yo dice súper claro y Francisco. te lo puedo explicar. Bueno, no, pero te quiero decir algo antes. Yo creo que el 10% en la gente mayoritariamente era porque le urgía tener plata lo antes posible. Y aquí vio una manera de tener plata rápido que no había tenido por otros mecanismos. Otra cosa es en lo que eso se traduce en estas discusiones inexplicables o difíciles de entender para los que no estamos en el hemiciclo. Que la ley de enero, que no sé lo que pasó. El asunto... Pasó claro. Bueno, Sí, la reforma al sistema de pensiones en Una enero reforma. pasó el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y está desde entonces en el Senado. Detenía. Es la que Eso ahora dice se que quiere no podemos hacer nada reactivar. Y entre que medio. lo que quiere decir es que se aumentan 6 puntos porcentuales. Ok, De esos 6 puntos porcentuales, hoy día ponemos 10 para hacer 16. Sí, no sé, en pero- esta discusión llevamos como 15 años, no sé, creo que la primera vez fue a comienzos de los 2000. Pero yo vi, volviendo a esto del 10%, vi hoy día la entrevista al superintendente de AFP Macías. y creo que él lo explicaba muy bien, en el sentido de que se le dijo, voy a tomar sus palabras en un sentido distinto de las que él las quería usar, pero me resultó muy nítido. Se le explicó durante mucho tiempo a la gente que esta era su plata y ahora la gente lo asumió y pidió su plata. Pues si yo no Entonces, el reto que pone esto por delante es si lo que queremos tener es simplemente un sistema de ahorro individual o uno de seguridad social. Entonces- y el de seguridad social no es lo mismo, ahí ya tú no puedes ir y tocaste un tomar... punto tu- clave. Si se aprobó que la gente puede sacar del 10% porque es suyo, consagra entonces la propiedad privada. Teóricamente, pero eso es cambiable? eso es retórico. O sea, efectivamente la gente, tú no podrías decir que desde el minuto en que saca ese 10% está validando el sistema, no sé qué. No, la gente está procurándose plata rápido fin de mes. y clara. Eso es lo que está haciendo la gente. Eso lleva a otro nivel de discusión en el Parlamento, donde yo creo que, entre otras cosas, y en la política, no solo el Parlamento, donde efectivamente le significa una grieta difícil de reparar al sistema de pensiones como lo hemos conocido. Es difícil volver atrás después de que esto se produce. ¿Y qué es lo que sabe la gente cuando le dicen esto es pan para hoy y hambre para mañana? La gente sabe que el hambre para mañana ya la tiene.
Entonces, no va a preguntarse mayormente eso. Y lo que supongo que está detrás, en muchos casos, en esto en la gente, es mañana lo arreglarán. Tendrá que arreglarse. Catalina Pérez, viene me imagino que uno de los puntos claves ahora adelante en la acción política de ustedes tiene que ver con el impuesto a los súper ricos. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a plantear? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué tiempos, plazos? ¿Vamos a tener un nuevo panorama dominado como fue el 10% por este tema? ¿Hay tanto consenso? Yo no sé si hay tanto consenso en este proyecto como hubo en el retiro del 10%. Y a mí me parece una lástima porque considero que hay que avanzar hacia allá. Además, hay dos proyectos que corren un poco, que son dos propuestas distintas. Uno es, en general, la necesaria transformación que hay que hacer del sistema tributario en nuestro país. Tenemos un sistema tributario en Chile que recauda un 40% asociado al IVA, cuando el promedio de la OCDE está en un 22%. O sea, hay un sistema profundamente regresivo que hay que transformar y eso pasa por crear un impuesto a la renta. Otro debate es cómo ampliamos la arca fiscal en este momento para hacernos cargo de la mayor demanda de acceso a servicios y bienes sociales que son necesarios que se enfrenten por parte del Estado. Y ahí, desde la oposición hemos dicho deuda pública, hemos dicho Fondo de Estabilización Económico y Social, hemos dicho impuesto a los superricos como una tercera alternativa. Esto en el debate que dábamos en marzo, respecto a que nosotros decíamos, oye, hay que gastar más plata, el gobierno tiene que abrir la billetera, y el gobierno que nos decía, no hay plata, lo que puede haber es deuda para las familias. Y ofrecía como solución, usted estudiante endeúdese con el CAE, usted familia endeúdese con los créditos blandos, usted pyme endeúdese con el FOGAPE. Esa línea de deuda no resultó, evidentemente, y hoy día es necesario abrir esa billetera al Estado. Y la pregunta es, ¿de dónde se sacan esos recursos? Una alternativa es el impuesto a los superricos, que es un impuesto por una vez. No es la transformación del sistema tributario que creo yo hacia donde tenemos que avanzar, pero esto sería, por una vez, impuesto a los superricos al 2,5%, un impuesto de 2,5% de la riqueza. 2,5% una vez. Una vez. Necesito patrimonio hacia arriba, aproximadamente 11 millones de dólares, me parece que es, ¿no? Sí, yo ahí Natalia. tengo algunas preguntas para Catalina, porque más allá de la discusión que ya tuvimos, ¿no es cierto?, de la forma en que se plantea este proyecto de ley nuevamente como una reforma constitucional, nuevamente metiendo en la Constitución materias que no son propias de una Constitución o no tradicionalmente no lo son, por lo menos, tratando nuevamente de hacerle el quite a la facultad o iniciativa exclusiva del presidente. Pero cuando tú dices que esta es una vía más de recaudación, mira, este impuesto existe hoy día en muy pocos países. Existió en la OCDE en varios países, pero hoy día solamente existen 3. Y recauda del orden de un 0,17 a un 0,3% puntos, digamos, del PIB. Entonces, es una recaudación que, francamente, en el margen es nada. Y lo que sí haces con un impuesto de esta naturaleza, con el mecanismo de la reforma constitucional, nuevamente es establecer un manto de duda, ¿no es cierto?, sobre el respeto a la institucionalidad vigente, amedrentar la certeza jurídica, que digamos es muy relevante para atraer inversiones al país, que son las que al final dan empleo, que son las que al final generan crecimiento económico, que logra recaudar efectivamente. Entonces, yo creo que esta es una cosa más bien de nuevo testimonial, que me preocupa porque se hace testimonialmente, pero en contra de las reglas de la democracia, de nuevo pasando a llevar facultades del presidente, con una recaudación que es paupérrima, y que además en los países donde existe aún, que son solo 3 en Europa, lo que ha generado es movilidad de los capitales. Los capitales se van de estos países, ¿ya? Es un impuesto muy complejo de recaudar, es muy ineficiente. Entonces el punto es, ¿por qué perseverar en una política pública donde todos los países, a lo mejor a los que ustedes también miran, han retrocedido en este impuesto y lo han derogado? Incluso en países como España, que también lo plantearon como transitorio en el año 2000, en el 2008 se derogó, en el 2011 lo repusieron, todavía está ahí. Si los impuestos, ¿para qué nos vamos a hacer los lesos? O sea, no existen los impuestos transitorios, no han existido jamás. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué perseverar en esa línea? Yo creo que yo difiero con una cosa con Natalia. Esto no solamente, o agrego, no es un tema solamente constitucional. Aquí hay un acuerdo en el cual participaron hasta las 9:15 de la noche ustedes y después se retiraron, con una amplia base política que se le autorizó al gobierno a gastar 12.000 millones de dólares, de los cuales todavía no hay holgura. Hay holgura. Luego, si es que esos 12.000 no fueran lo suficiente, habría que inventarse nuevas formas para poder suplementar aquello. Pero nuevamente estamos en la lógica de sentarse en la mesa, salirse a la misma, no respetar los acuerdos y salir jugando por el lado porque no me gustó el acuerdo. Entonces, ¿cómo nos sentamos? La primera pregunta que hiciste, ¿hay diálogo? Lo que estabas conversando delante con Evelyn y con José Antonio. ¿Hay diálogo? Sí, hay diálogo. Pero ese diálogo verdaderamente hay voluntad de materializarlo y concretarlo, o solo las cosas que a mí me gustan y me convienen y me dejan bien con la galería.
Esa es la gran pregunta, porque si no, ¿para qué nos sentamos? Yo soy de los que me gustan los acuerdos. Yo estoy dispuesto a sentarme 1 y 1000 veces a acordar, pero en algún minuto tenemos que darle una señal de seriedad a la ciudadanía, es decir, sí, son 12.000 millones, vamos por esos 12.000 y después nos volvemos creativos con otros y a lo mejor todos vamos a apoyar la solución que tú estás planteando. No lo sé, pero primero honremos el primer acuerdo que tenemos. Sí, no, y convengamos que con la reforma del 10% ya le sumaron más de 6.000 millones de dólares que hay que después financiar las pensiones solidarias, porque más allá de si se reintegra o no, a nivel del pilar solidario vamos a tener Pero, que inyectar Francisco, recursos. tú sabes, Patricio, tú cuéntame. sabes igual que yo que uno de los problemas que veo en esto es una lentitud para soltar la plata abismal. De la plata de los 12.000 millones, no sé al día de hoy, pero hace una semana atrás no le habían soltado a la gente ni un peso. No, le ha llegado todavía a la gente. no le estaba llegando todavía a la gente. El IFE le estaba llegando, le están llegando El bono los créditos. COVID, el bono COVID del comienzo y no le estaba llegando a la gente. No. Fue uno de los grandes problemas de esto. Entonces, es posible que agilizando de una vez ese tipo de emisiones de plata, las otras cosas ocupen otro lugar. Es posible. Ahora, no veo tan nefasto. Ahora, pero en tu Espérate. Francisco, un segundo. No Tenemos que veo ir a- como tan escandaloso, todo depende de cómo se haga, el que de pronto en un momento histórico los más ricos de un país, las mayores riquezas, colaboren con un momento de emergencia. Y creo que incluso para lo que Chile necesita construir, que es estabilidad en el largo plazo, me impresionó hoy día la entrevista para bien, la entrevista a Juan Sutil, sumándose al proceso constituyente, entendiendo en un tono distinto al que habíamos visto otras veces. Entender que la construcción de estabilidad es algo así bueno para el mundo más necesitado, que se siente incorporado, como para los que están en las grandes empresas porque sienten tranquilidad por la estabilidad que se construye. Creo que es muy virtuoso. Sí, ahora no nos olvidemos que en octubre se aprobó un impuesto al patrimonio. Acuérdense que la reforma tributaria... Por eso y yo estoy de acuerdo, que estallido, ese impuesto a la riqueza no puede aparecer, no puede nacer como un hecho de guerra, sino que tendría que aparecer o de alguna manera construirse como un hecho generador de estabilidad. Francisco, Pato, Catalina, Natalia, muchísimas gracias a los 4 por estar esta noche conversando aquí. A la otra quedamos Eso. pendientes con un par de debates por ahí. Quedan muchos Bueno, temas impuesto a los siempre. superricos, sobre todo, se viene Quedan todo el muchos día. domingos, Sí, pues quedan quedaron muchos debates, respuestas quedan pendientes. muchos temas Y no se quedan pongan, más. en el rechazo en Evópoli, por favor, eso los deja a la derecha de la derecha. Francisco, le están hablando, Francisco. ¿Ah? Le están hablando. No, yo declaré que voy a votar rechazo, efectivamente. Pero precisamente piensa- por estas cosas. Piénsalo de nuevo, Precisamente por estas cosas que están sucediendo. piénsalo de nuevo. ¿Ah? Yo siempre estoy en reflexión. Siempre estoy en Pero reflexión. tú eras La de, vida eras de los democrática. guaripolas de la prueba. No, Oye, nunca fui pero es maripola, súper legítimo estar en una efectivamente- posición u otra, efectivamente- ¿no? O sea, yo espero que cambie de nuevo de posición, porque No. creo que un convencido de la democracia debiese apostar al camino de la transformación pregunta es constitucional por el democrática. apruebo de ¿Se la aprueba convención o se constitucional. rechaza? No se obstruye. Nosotros Son no dos estamos opciones. obstruyendo. O sea, el y gobierno vamos a está obstruyendo participar. Y yo en lo otras personal... No, perdón. Me estás preguntando y me estás interpelando a mí. Yo puedo contestar por mí. Y en ese sentido, yo te digo honestamente, no veo las condiciones de diálogo en este instante para poder construir libre y democráticamente la nueva Constitución. Oye, pero la Ojalá Constitución me anterior se hizo en dictadura militar. Ojalá me equivoque. Hay que esforzarse por construirla. Vamos por el Ojalá apruebo de la me Vamos a convención hacer una constitucional. pausa. Tenemos otro panel, más conversación, más diálogo. Esto es Estado Nacional. Espérenos. Creo yo. Estamos de vuelta en Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN, todas sus plataformas y Radio Duna. Y de inmediato presento a los siguientes invitados. El presidente del Partido Socialista, senador Álvaro Elizalde. Senador, buenas noches. Buenas Gracias por noches, estar aquí. Matías. Diputado UDI, Jaime Belolio, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Buenas ¿Hay noches. parlamentarismo de facto, muchachos? Mira, así nomás. ¿Hay o no hay? Lo que hay es falta de liderazgo y vacío de poder de parte del gobierno, Ya. que ha obligado al Congreso Nacional, obviamente, a llenar ese vacío, producto de medidas insuficientes y tardías para enfrentar las consecuencias sociales de la crisis. Y además, porque también se ha planteado que este sería un problema democrático, lo que hay más bien es ejercicio de la democracia. No olvidemos que, en particular, el proyecto que ha generado tanta controversia, que es el que autoriza el 10% de los fondos de AFP,
fue aprobado por más de 2/3 por ambas cámaras del Congreso Nacional. Yo no recuerdo ninguna votación en este gobierno que haya tenido tal nivel de respaldo. Así que yo diría que lo que hay más bien es un vacío de poder y falta de liderazgo de parte del gobierno. Jaime. No, yo diría, Matías, que el ejercicio de la democracia requiere reglas y requiere que tú estés disponible a cumplir esas reglas. Y hoy día tenemos una constitución que eventualmente va a ser modificada si es que se aprueba el plebiscito, pero también lo que hemos visto de manera sistemática es que hay un grupo de parlamentarios que no ha trepidado en irse por la línea, irse por las bandas de la actual institucionalidad, a tal punto que ellos dicen que es por las buenas o por las malas, como dijo alguna vez Adria, ¿no? Y entonces, cuando se presentan proyectos inadmisibles, que los vemos a diario en el Congreso, cuando se presentan reformas constitucionales por los bordes, es decir, haciendo triquiñuelas para cuestiones que son de política pública, se hacen a través de transitorios, lo que tú ves es que hay un parlamentarismo de facto, comillas, de aquellos que no quieren cumplir las reglas. Entonces, el ejercicio democrático está perfectamente bien, el debate que podemos tener al interior del Congreso, pero es con reglas. Porque cuando tú no sigues esas reglas, significa que no quieres seguir las reglas ¿Qué democráticas. reglas han saltado, Jaime Belolio? Para que conteste... O sea, el senador. todas las que se podían saltar de la ¿Cuáles? iniciativa ¿Pero exclusiva, cuáles? todas las que se podían saltar de la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Pero son para ley, no para constitución. Está bien, se han presentado muchas leyes que son completamente inadmisibles. Los parlamentarios de izquierda, de hecho, argumentan así, dicen, esto es inadmisible, pero queremos hacerle un punto político al gobierno. Presentaron acusaciones constitucionales sin ningún fundamento. Pero está bien, eso era parte dentro del entramado, digamos, de la Constitución. Pero proyectos que son obviamente de materia de seguridad social, por ejemplo, y por tanto de iniciativa exclusiva, o que aumentaban gasto. Y por último, la idea de hacer una política pública a través de un transitorio de la Constitución, que es una cuestión inédita, es una triquiñuela. ¿Por qué? Porque los tres proyectos fundantes del 10%, que permitían retirar, en verdad no 10%, que permiten retirar en promedio el 44%, los tres, dos de ellos eran una modificación al capítulo 3º, por tanto su quórum era 2/3, y un tercero era una reforma transitoria permanente. ¿Ya? Decía que siempre podías hacerlo en caso de que hubiese un estado de catástrofe. Entonces ahí hicieron esta triquiñuela de ponerlo en un transitorio por una única vez y luego crearon un fondo permanente. ¿Qué es eso? Es una forma de evitar y saltarse las reglas constitucionales. Álvaro, No se ha pasado a llevar ninguna regla. Esto es bien importante. Uno podrá discutir si la técnica legislativa es la más adecuada, pero mal podría hablar que se haya pasado a llevar una regla establecida en la propia Constitución. La iniciativa exclusiva se refiere a las leyes, no se refiere a las reformas constitucionales. En la inadmisibilidad, hay un estudio que hizo público Carlos Montes, no se han presentado en este periodo más proyectos inadmisibles que en el pasado. El propio presidente que hizo esto un tema, anunció una comisión y finalmente no la creó porque era ridículo, era una propuesta absurda. Porque él cuenta con herramientas si es que no comparte la declaración de admisibilidad o inadmisibilidad de una de las cámaras para poder hacer valer su opinión. Y por tanto no lo hizo de esa manera. Y cuando se habla del tema del quórum, yo difiero completamente de lo que plantea Jaime. De hecho, esta es una norma transitoria porque es un retiro que se va a aplicar por una sola vez. Por tanto, se agota con el retiro. Por tanto, por definición es transitorio. Salvo el fondo. Pero esta norma y el fondo no se aprobó. No, pues no, el fondo no se aprobó. Está bien, pero salvo el fondo. Pero no se aprobó. Por tanto, el debate en la Cámara es que ese fondo, por supuesto, que era permanente. Pero lo que se aprobó sobre una norma transitoria que requería un quórum de 3/5, pero lo más importante, se aprobó en el Senado por 2/3 y en la Cámara por 3/4, es decir, un quórum muy superior. Por tanto, todas las reglas que supuestamente se han pasado a llevar es absolutamente falso. No se pasó a llevar ninguna regla. Ahora, el punto es que existe una legítima diferencia política a través de los cambios constitucionales, que la manera de hacer políticas públicas, es decir, como no podías hacer leyes, hace una política pública a través de la lógica de una reforma constitucional en sus apéndices. ¿Esa es la idea? Yo digo lo siguiente, que cuando hay un gobierno que llega tarde y mal para proteger a las personas, el Congreso Nacional tiene dos opciones. La que propones tú, que es quedarse de brazos cruzados y ver cómo la gente finalmente no cuenta con el marco de protección, o que el Congreso obviamente llene ese vacío de poder y proponga alternativas para ayudar a la gente, como a través de este proyecto. Y por lo demás, para que el Congreso lo haga, requiere quórum altísimos. No basta con que la oposición se ponga de acuerdo. Se requiere de un número significativo de parlamentarios del oficialismo. Y lo que ocurrió es que efectivamente hubo un quórum de aprobación muy alto, yo diría que de los más altos que ha habido
para reformas de esta naturaleza. Oye, una cosa, yo no he dicho que haya que quedarse con los brazos cruzados. Eso será lo que ha hecho la oposición, que se ha cruzado, digamos, en todos los proyectos y ha sido verdaderamente obstructivo en materias que son esenciales, como por ejemplo la ley de ISAPRES, que la tienen ahí paralizada, la reforma a las pensiones, que la tienen ahí paralizada. Resulta bastante contradictorio que nos digan que quieren hacer un sistema mixto de pensiones al mismo tiempo que el sistema fracasado en el mundo completo, no de reparto, no permite retiro. Sin embargo, ahora ellos apoyaban la idea del retiro, entonces no sé por qué no han aprobado entonces la reforma que presentó el presidente Piñera, que está en el Senado durmiendo porque no han querido aprobarla. Pero una cosa, yo lo que sí propongo en esto, Pero Álvaro, es responsabilidad de la oposición que no avance en el Senado. pero sin lugar a duda, proyecto. sin lugar a duda. Yo lo que uno ve estos días es que los mismos parlamentarios dicen, oiga, no están los votos, así que no lo vamos a aprobar. Y lo mismo han hecho con las ISAPRES, lo mismo han hecho con FONASA, que lo rechazaron en la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que propongo es que nosotros cumplamos las reglas. Porque ¿cómo vamos a entonces pretender que en adelante, en una nueva constitución, sea como sea esta, van a de nuevo a no saltarse las reglas? Ahora se está proponiendo hacer un impuesto a través de una norma transitoria de la Constitución. Entonces, si encontraron una fórmula por la cual se pueden hacer una vía directa para saltarse lo demás, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿En verdad queremos cumplir con el ejercicio democrático que implica seguir esas reglas que nos están dadas porque sí? Entonces, tú tienes razón, Álvaro, que una reforma constitucional no tiene la iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Pero la fórmula que obtuvieron fue precisamente porque como no podían hacer una ley, lo hicieron a través de esto. Entonces, ¿qué otras cosas más van a querer hacer a través de eso? ¿Para qué entonces queremos cambiar una constitución si no quieren respetar ni la actual y se puede modificar Álvaro, tal como la están haciendo? ¿va a ser una práctica que vamos a volver a ver, esta de plantear reformas constitucionales cuando...? Yo veo la manera, todo esto de una manera completamente distinta, porque el diputado Lolo insiste en que esta sea un debate sobre procedimientos. Y no ha sido capaz de mencionar una regla concreta que se haya pasado a llevar a través de este procedimiento. Como que no te acabo de decir que Ninguna, la iniciativa exclusiva ninguna. y las leyes de... ¿Y por qué no recurrieron al Tribunal Constitucional entonces? Porque cada vez que nosotros recurrimos, ustedes No, nos bueno. hacen pedazos. Entonces ustedes dicen, vayan, y vamos y nos hacen pedazos. Y presionan al Entonces, tribunal. Y hacen amenazas porque no hay- violentas a las personas del porque no hay tribunal. fundamento jurídico respecto a lo que has planteado. Ahora, ¿Cómo que ¿cuál es no? el punto? Yo creo que el tema es otro. O sea, tú me estás diciendo que El todos los tema- proyectos que ustedes han presentado no el tema- van en contra de la iniciativa exclusiva del Ejecutivo, cuando subieron las pensiones al doble, cuando presentan proyectos que eliminan cuestiones que tienen que pagar después el Estado en los servicios básicos. ¿No tienen que ver con la iniciativa exclusiva? Perdón, el de servicio básico, ¿discutamos en serio un de derecho? ¿El de servicio básico es inadmisible? Dime tú, porque parece que, No lo es. parece que tus normas No, no, constitucionales no, no, son distintas Jaime, a las que dice el Tribunal Constitucional y cuál la es que dice la norma- Constitución. Mencióname cuál es la norma de inadmisibilidad en el proyecto de servicio básico que se pasó a llevar. Mencióname la norma de inadmisibilidad. Menciónamela, por favor. Es que tú hablas Bueno, de pues derecho. déjame contestarte. Pues. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Nuevamente, el que tú le impongas el pago a una serie de empresas de ciertos ¿Cuál beneficios... es la norma de sin- inadmisibilidad? Perdón, esas son materias de ley que tiene iniciativa exclusiva porque No, implica un no, mayor gasto no. que son sectores regulados. No, no. Está bien. Bueno, lo que pasa es No, que aquí no, estamos no. viendo, Matías, algo No, que lo que pasa que es es que bien Jaime notable. Salurre- La izquierda nos dice que su interpretación de la ley es la única posible. Nos dicen, vayan al tribunal, pero si vamos al tribunal, lo desacreditan diciendo que en verdad eso no No, lo es que una pasa tercera es que- cámara y a través de la violencia Matías. presionan en una democracia con pistola arriba de la mesa diciendo que si no aprobamos lo que ellos quieren, entonces estamos en contra del pueblo. Álvaro Elizalde. No, es que es una caricatura. Porque No, yo no he es la presionado- realidad, Álvaro. Jaime, Yo no he deja que Álvaro presionado a termine su nadie, argumento. pero tengo convicciones. La gente lo está pasando mal y hay que ayudarla. Así es. El proyecto de servicios básicos jamás se cuestionó su admisibilidad. Jamás. Hay quienes señalan que podría tener problemas de constitucionalidad, que es algo completamente distinto, pero jamás se cuestionó su inadmisibilidad. Y lo único que se establece en eso es algo muy simple, que las empresas no puedan cortar los suministros de servicios básicos, que las personas puedan no pagar durante 3 meses y puedan repactar sin que se les cobren multas, intereses o gastos Eso asociados. fue lo que propuso el gobierno. Nada más. Eso es lo que propuso el Y el gobierno. marco de protección es muy superior. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Espera casi 30 días para vetar ese proyecto de ley que hasta el día de hoy no se puede hacer realidad. Entonces lo que yo digo es que No, mentira. aquí se ha construido... Pero eso no es verdad, Álvaro. Se ha Tú construido... acabas de decir que las mismas cosas no eran inadmisibles y entre otras cosas no eran inadmisibles porque era lo que el gobierno ya había ofrecido. Por tanto, el proyecto de ley en todas las otras materias, la de corte de luz, la de corte de agua, simplemente no había para qué hacerlo por ley. Algunos no creían que lo del gobierno iba a funcionar. Que ya pero había estaba habido un allí. acuerdo con las empresas. Por supuesto, ya estaba en Pero ejercicio. Pero Jaime, Pero, algo padre, que... ¿puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Que lo que pasa es que no se puede argumentar como un sofista. Se dice que es inadmisible cuando queda en evidencia que no hay ningún problema de civilidad, entonces dice, no, es que es lo mismo que plantea el gobierno. Pongámonos Obvio, de acuerdo con el pues, el argumento. gobierno lo patrocina Yo después, pues. parece que lo que tú quieres es buscar excusas para que la ayuda no llegue a la gente. Esta No, ley ustedes tiene un no marco... quieren que la ayuda llegue a la gente porque han votado en contra de todos los proyectos del gobierno. Esta ley, tiene de todos. esta ley tiene un marco de protección muy superior al acuerdo entre las empresas y el gobierno.
en términos de tiempo y además es retroactivo respecto de las cuentas que se han acumulado con antes de la entrada en vigencia de la ley. Y por tanto no es lo mismo. Claro, porque desde que entró en vigencia lo que el gobierno propuso. Segundo. Hemos votado todo. En contra. Todo lo que el gobierno ha planteado para enfrentar la emergencia a favor. Se ha pero ¿cómo puede aprobado ser por que el Congreso nosotros que Nacional. estamos Entonces, equidistantes- cuando se No es verdad. argumenta con falsedades, No es verdad. todos los proyectos para enfrentar la emergencia han sido aprobados por el Congreso Nacional. ¿Qué hemos dicho? Que son insuficientes, que son tardíos, pero han sido aprobados por el Congreso Nacional. No hay ninguna iniciativa, ninguna, que el gobierno haya presentado a contar del 18 de marzo en adelante para ayudar a las personas ¿Que no se haya aprobado? que no haya sido aprobada por el Congreso ¿Eso es Nacional. así? Ninguna. No es verdad. A ver, no es verdad. ¿cuál? Porque Nombra lo que uno. pasa es que Álvaro ¿Cuál? dice una cosa que parece que vive en el mundo del Senado. Pero cuando acordaron, por ejemplo, este plan de 12.000 millones de dólares, al día siguiente, sus propios diputados de su partido decían que no habían hablado con ellos, no habían acordado con ellos y por tanto ellos no se hacían cargo de ese Pero acuerdo. Álvaro Elizalde dice Entonces, que no hay ninguna ley que no hayan aprobado. Tú dices que no eso hay es verdad. ninguna ley que no hayan rechazado en la Cámara de Diputados los miembros del Partido Socialista, los miembros del Frente Amplio y los miembros del Partido Comunista. Y si se han aprobado, se ha aprobado No, apenas por lo un que par pasa de es que- votitos y después en el Senado terminan arreglándolo un poco más y después ya al final se terminan aprobando. Pero es a tirones. Es a tirones permanente. No, pero ¿sabe lo que porque ocurre, no hay Matías? un Pero alguien ánimo de podrá querer decir que los colaborar. tirones son para mejorar las No hay un leyes. ánimo de querer Matías. colaborar y que realmente esto llegue rápido a las personas, sino que hay un ánimo de querer pegarle al quiero- gobierno para que Matías, se les demore lo Quiero máximo preguntar a los dos, posible. ¿cómo es posible que ambos digan que el otro no tiene interés en ayudar a las personas cuando yo de verdad supongo que los dos están en política, y lo creo, no lo digo solamente, creo que ustedes y sus partidos en general, con miradas distintas, están para ayudar a las personas? Entonces, esa acusación es de una polarización que no nos hace bien. Pero ¿sabes lo que ocurre, Matías? Que es muy difícil. Creer que el otro es tener un malo es debate una de práctica altura. peligrosa. Es muy difícil tener un debate de altura cuando se falsean los hechos. Y por tanto, claro, con hechos que son ficticios, se puede argumentar todo. Los datos son concretos. El proyecto de servicios básicos jamás fue cuestionado respecto de su admisibilidad. Jamás. No es así, pero está bien. Jamás fue cuestionado respecto No, en de la su Cámara de admisibilidad. Diputados sí fue cuestionado la admisibilidad, pero está bien. Mira, no he Sigue sido con el capaz de sofisma, decir está bien. por qué es inadmisible. No he sido capaz de decir por qué. Dale, sigue. Mira, te doy 24 horas para que me digas, porque tú dices, ¿por qué es inadmisible? Yo sí- Álvaro, yo no acepto tus emplazamientos. No, lo que pasa es que ¿sabes esto lo de te doy 24 horas. no, lo que pasa es que si vas a venir a se nota, falsear los se nota, hechos, Álvaro, que está en la misma es lógica muy difícil. que la izquierda intransigente, intolerante, que amenaza a los otros. Te doy 24 horas Bueno, para que hagan lo que yo 48, quiero. Una semana, Está lo que bien. quiera. Si quieres un año, no vas a encontrar ninguna razón por la cual se declare Muy bien. inadmisible. Vamos, Como yo sigamos. sé que tú eres una persona honesta, Sigamos. me puedes decir, ¿sabes que en verdad Sigamos, dime qué había proyecto cuestionamiento el de Partido constitucionalidad, Socialista pero ha no apoyado, inadmisible? apoyado plenamente el Segundo, gobierno sin votarlo en contra? Los proyectos que ha presentado el gobierno, obviamente hemos hecho valer nuestra voz para decir que son insuficientes. Votando en contra. Cuando Pero, se discutió... Jaime, perdón un segundo. ¿Votar en contra necesariamente es obstruccionista o también puede haber una variante que es querer mejorar un proyecto? Depende, pues, Matías. Porque a ustedes les va a tocar ser oposición en algún momento Por supuesto, también. lo Entonces, hicimos, bueno, aclarar lo ese hicimos punto. en el gobierno pasado. Yo fui oposición cuando de hecho Álvaro también era ministro. ¿Y qué es lo que nos decían? Que nos iban a pasar la planadora. Esa era la lógica de hacer gobierno del gobierno pasado. Entonces ahora están haciendo lo mismo, pero a través de una planadora violenta, a través de la amenaza, a través de votar en contra todo para que el gobierno no pueda llegar con la ayuda al momento que hay que llegar. Por supuesto que los proyectos son siempre mejorables, Matías. Por supuesto que está perfectamente bien cuando algunos hacen propuestas que son... ¿Y no es esa la que lógica conectan. de la oposición que representa O sea, Álvaro en la esta mesa, mayoritaria, Matías, lamentablemente no. En la Cámara de Diputados, y yo no puedo hablar por el Senado porque no estoy todos los días ahí, no existe la centroizquierda. No existe. Está arrastrada completamente por la izquierda radical, por los tuiteros y por una lógica de cómo podemos hacer votar al gobierno lo antes posible. Desde el 18 de octubre en adelante y después del 15 de noviembre, hubo quienes que firmaron el acuerdo, se sintieron culpables y de ahí en adelante han tratado de desestabilizar al gobierno. Ojo, en el Senado entiendo que no es exactamente igual, pero esa es la lógica por la cual cae de forma permanente. Esto es como un dominó. El Partido Comunista dice una cosa, el Frente Amplio que tiene votos con ellos hace lo mismo, el PS que tiene votos con el Frente Amplio hace lo mismo y todo termina por ¿Sabe, caer. Matías? Álvaro Ese es el Elizalde, problema por que favor. Lo que pasa es que yo entiendo que Jaime cambió postura, estaba por la prueba, está por el rechazo, tiene que buscar argumentos. Pero cuando los argumentos no son ciertos, creo que se hace un enorme daño. Estas iniciativas han sido aprobadas por la oposición junto con el oficialismo. De hecho, el retiro del 10% lo votó favorablemente el presidente del principal partido de gobierno. Y él habla de que aquí se legisla con la pistola sobre la mesa. Creo que eso es una caricatura, no corresponde a la realidad. Corresponde lo a que le una pasó al senador Lagos. tergiversación de los hechos, lo quiero decir claramente. Lo segundo... ¿Qué le pasó? Lo del senador Lagos, ¿cómo lo califica usted? Que presentó una indicación, o planteó que iba a presentar una indicación, fue amenazado y luego esa indicación fue retirada. Yo condeno toda forma de amenaza y toda forma de violencia, lo digo claramente. En eso no he tenido nunca doble estándar.
pero por lo menos yo respondo por mis actos. Yo legislo de acuerdo a lo que son mis convicciones. Y creo que en el Senado, por lo menos, los senadores legislamos de acuerdo a lo que son nuestras convicciones. Creo que los diputados mayoritariamente lo hacen así. Entonces, se tiene que buscar un argumento, cualquiera sea este. Se dice obstruccionismo. Falso. Todas las leyes fueron aprobadas, diciendo eso sí que eran insuficientes y tardías. Todas. Después se dice, mira, lo que pasa es que se pasan a llevar las normas de la Constitución. ¿Cuál en concreta? ¿Y por qué no recurren entonces de acuerdo a los mecanismos que existen? Después se dice que el proyecto es inadmisible y el proyecto no es inadmisible. Se recurrió. Tú mismo reconociste. Tú mismo reconociste que... Yo no te interrumpí, Jaime, en la última parte. Sí. Entonces, por favor, déjame expresar estos hechos. Siga. Entonces, yo digo algo muy simple. En definitiva, se busca artificialmente generar una sensación que no da cuenta del tema de fondo. ¿Sabes cuál es el tema de fondo? Que llevamos no sé cuántos minutos discutiendo de admisibilidades, inadmisibilidades, técnica legislativa y no sé qué más. Y el problema es que la gente lo está pasando muy mal y todo lo que el gobierno ha implementado hasta ahora, que nosotros hemos apoyado, ha sido insuficiente. Entonces, el llamado que nosotros hacemos es, de manera serena, pero con celeridad, hacerse cargo del drama social que están viviendo las familias chilenas. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho, en primer lugar, que la ayuda debe ser universal. La focalización tradicional no da cuenta de la magnitud de la crisis. Segundo, que debe ser ojalá con un instrumento único, porque cuando hay un instrumento para los trabajadores con contrato de trabajo, otro para los honorarios, otro para los informales, y se llena de requisitos, al final es muy difícil que la ayuda llegue porque las personas no están en condiciones de acreditar esos requisitos. Jaime, ¿en eso está de acuerdo usted? Y tercero, que el esfuerzo fiscal que tiene que hacerse debe ser significativamente superior. Y de hecho, nosotros le propusimos al gobierno... acordado. Y entiendo el marco global. Ahora está diciendo que ya se acabó ese acuerdo. Global. Mira, obviamente entiendo que Álvaro Elizalde fue de los arquitectos de ese acuerdo. Con voluntad y con celeridad. Y eso no lo hemos visto. A mí me gustaría verlo. Un segundo y termina. A mí me gustaría verlo. A mí me gustaría que el gobierno no hubiera escuchado en marzo, que hubiera escuchado a Carlos Montes, que hizo estos planteamientos de la Comisión de Hacienda en representación de la bancada del Partido Socialista. Jaime. Y lamentablemente, todo lo que dijimos en marzo, bueno, después pasaron no sé cuántas semanas, el gobierno dijo, sí, en verdad el IFE es poquito, ahora vamos con algo más. Pero hagámoslo sobre la línea de pobreza. No, es que no hay plata, son populistas. No, entonces siguen llegando tarde, nos acusan de populistas y finalmente terminan haciendo lo que le hemos propuesto, pero 3 o 4 meses después, cuando ya es insuficiente. No, lo que pasa, Matías, yo escuchando a Álvaro digo, pucha, qué lástima que no hayamos tenido a Álvaro en el gobierno, en el pasado. O que hayamos tenido a Carlos Montes dentro de la coalición de gobierno en los pasados, porque saben cómo hacerlo todo, tienen respuesta a absolutamente todo y saben cómo hacerlo perfecto. Con esa soberbia me parece que es un poquito demasiado, ¿no? Fue el mismo Álvaro el que reconoció que el proyecto de servicios básicos afectaba a la administración financiera y vulneraba el derecho de propiedad, porque cuando no se puede compensar, ¿quién tiene que pagar después? Hay una compensación de cargo del fisco. Entonces, bueno... Eso es falso, te mandaron por el WhatsApp que te mandaron el bien errado. Te paso mi teléfono si quieres ver mi WhatsApp. Pero te lo digo, si lo estaba leyendo. Eso es falso. Pasa, te lo paso. Yo soy presidente de la comisión y eso es falso. Estaba viendo un mensaje de mi señora. Si querés te lo paso para que tú lo veas y te manda saludos también. ¿Ya? Porque si así se te ocurre mentir descaradamente acá diciendo que es lo que yo estoy leyendo, eso bueno, es falso. Bueno, está bien. Entonces, cuando se prohíbe recuperar los costos, ¿quién tiene que hacer la compensación? La tiene que hacer el Estado. Por tanto, hay materia de administración financiera del Estado. Esa fue la razón por la cual se argumentó sobre la admisibilidad. Está bien, a él le parece que todo es mentira, que todo está mal, que él tiene toda la razón y el resto somos quizás, ¿qué pasa? Entonces, perdón, Álvaro, pero déjame seguir. Nunca se planteó. Bueno, déjame seguir. Dele. Los proyectos que presentó el gobierno son mejorables, podrían haber sido distintos, de todas maneras. Yo también creo que llegamos tarde. He criticado en eso al gobierno. Hay autocrítica. Pero por supuesto que llegamos tarde. O sea, una de las razones por las cuales sigue creciendo el tema de sacar el 10% es porque llegamos tarde a la clase media, los que estamos conversando acá afuera. Cuando tú tienes que hacer un IFE 1, IFE 2, IFE Plus, tienes que hacer un plan de clase media 1, clase media 2, clase media 3, significa que estás haciéndolo de manera confusa. Sobre todo en la primera parte, cuando querías llegar y tenías que tener el registro social de hogares actualizado, pero resulta que las familias a las cuales hoy día le estaba pegando fuerte a la pandemia no tenían registro social. Bueno, ¿cuál es el llamado suyo, su gobierno, para que no llegue tarde y mal y llegue de una vez por todas, para que dejemos de discutir que los de allá son los malos, no los de allá? Que ustedes no quieren llegar a las clases medias. Yo, a diferencia de Álvaro, yo no creo que ellos sean malos. Y yo no creo que ellos quieran demorar en que la gente pueda llegar a la ayuda. Yo me baso en la buena fe. Lo que pasa es que al revés no es lo mismo. ¿No es lo mismo? ¿Ustedes creen que el gobierno o el oficialismo tiene ganas de llegar a las clases medias? Jaime es muy divertido, te digo. Como ahora soy divertido. Sí, porque plantea que se legisla con la pistola sobre la mesa, después no son malos los que ponen la pistola sobre la mesa, en fin. Yo no creo que necesariamente los que están en el gobierno son malos, en absoluto. Lo que sí creo es que las medidas que ha implementado el gobierno han sido
insuficientes. Esa la reconoce Jaime. tardías. Pero eso estamos de acuerdo. Jaime lo En eso reconoce estoy de acuerdo. porque no ha tenido voluntad de escuchar propuestas que no solo ha realizado la oposición, que ha realizado el Colegio Médico, una serie de otras instituciones, para enfrentar de mejor manera la crisis. En marzo, nosotros planteamos la renta básica universal. Cuando se discutió el bono COVID-1, De 50 Y millones. de rechazaron 50 el IFE. pesos, dijimos que era claramente insuficiente. También lo Dijimos rechazaron. que se aprobó por lo demás. Dijimos que era claramente insuficiente. Después ¿Qué de se 2 dijo en ese momento? Que no había plata y que éramos populistas. Cada vez que hemos dicho, ¿sabe, gobierno, está llegando tarde, se requiere un esfuerzo ¿Ustedes le mayor? reconocen a se la dice que somos oposición populistas que ha ayudado y a que llegamos mejorar tarde. los proyectos, Jaime Belolio? Contésteme la vuelta. Pausa y volvemos de Estado Nacional. Estamos de vuelta en Estado Nacional, la había dejado planteada. Yo la pregunta a Jaime Belolio, a ver si... ¿Se acuerda usted de la pregunta, no? No, repítamela. Yo tampoco. ¿Se acuerda de la pregunta cuál era? No, yo me acuerdo que, y en eso... Fue intensa la conversa del claramente corte. quiero hacer un reconocimiento. Reconoció que efectivamente lo que se ha hecho hasta ahora es tardío, insuficiente, y eso yo creo que es un buen punto de partida, aunque un poquito atrasado, para poder hacer el esfuerzo que están pidiendo las familias chilenas para enfrentar la crisis, que es lo que nos interesa. Porque yo creo que no es un problema entre el gobierno y la oposición, es un problema del gobierno con la ciudadanía, porque los chilenos obviamente son testigos, lo viven en su vida diaria, que lo están pasando muy mal, y las iniciativas tienen tal nivel de cortapisas que al final es como a cuentagotas, no llegan con la contundencia necesaria. Y creo que eso hay que corregirlo de manera urgente, No, y esperamos que el gobierno obviamente rectifique. Sí, la pregunta tenía que ver si es que la acción de la oposición ha servido para mejorar los proyectos de ley también en algunos momentos. Hay veces en que sí, efectivamente, los proyectos han terminado mejor luego del diálogo que se hace con los parlamentarios de oposición. Y a mí me gusta ver que hay algunos que lo hacen con una crítica constructiva y no con una crítica destructiva, que lamentablemente es la que es mayoría dentro de la Cámara de Diputados. Y cuando yo digo que hay una democracia que está asediada con violencia y otro, es porque es cierto y lamentablemente lo tengo que vivir en carne propia. O sea, por la votación de la semana pasada y precisamente por la inadmisibilidad del proyecto de ley del 10%, que hace 70 días que tengo que andar con un carabinero. Lo que estamos viviendo ahora es que hay algunos que como... ¿También fuiste amenazado? Por supuesto, más de 20 o 30 veces. Lo que estamos viviendo es que hay personas de ultraizquierda que ocupan la violencia como un mecanismo para que las personas tengan que cambiar su voto o no puedan ni siquiera presentar en público sus ideas. No por nada, hasta Noam Chomsky tuvo que firmar una carta junto con otros más y españoles y otros diciendo que aquí hay una especie como de totalitarismo de esta fanaticada de izquierda. ¿Y sabes cuál es el problema de esto, Matías? ¿Solo amenazas de la izquierda te han llegado? No, a mí lamentablemente también me llegan de derecha, de una derecha radical. Sí, el punto es que cuando tú no la condenas abiertamente y no permites que realmente se puedan expresar las distintas ideas en lo público, entonces terminan avanzando y arrastrando hacia un lugar en donde simplemente no queda una centroizquierda. Pero tú has sido amenazado. Para mí eso es un problema. ¿Tú has sido amenazado alguna vez? Sí. Álvaro? También. Sí. Bueno, hay algunos... Pero mira, yo condeno la violencia venga de donde venga, en eso no tengo doble estándar. Creo que efectivamente hay que cuidar la convivencia democrática. Y en eso, por tanto, creo que efectivamente hay que respetar la diversidad de ideas. Pero está claro que los grupos que están detrás de esta amenaza son aquellos que no quieren que haya plebiscito, les da lo mismo la prueba del rechazo, o sea, están al margen de un proceso político democrático en que la ciudadanía quiere ser protagonista para la redacción de una nueva constitución. Y por tanto, creo que lo que tenemos que hacer es preservar el compromiso democrático con la ciudadanía, porque eso es lo que firmamos el 15 de noviembre, que tengamos un plebiscito ejemplar, que Chile finalmente pueda tener una constitución así en democracia. Lo más importante, que la constitución no sea un factor de división, sino que sea un factor de unidad, que no sea una traba para los cambios que demanda la ciudadanía para construir un mejor país. Creo que es una tremenda oportunidad histórica la que tenemos. Pero José, una pregunta de eso. Y por tanto, creo que la prueba es una gran alternativa para nuestro país. Yo sé, pero una pregunta sobre eso, porque cuando nosotros convinimos el 15 de noviembre un pacto por la paz y la nueva constitución, implicaba necesariamente una salida institucional y la condena a la violencia. Y yo lo que he visto, lamentablemente, es que se han saltado todas las reglas institucionales que han podido durante este periodo y que han sido blandos o al menos poco claros en condenar la violencia. Pues, ¿puedo hacer un argumento? Pero muy breve porque nos pasamos de la simple. hora, por favor. No se puede señalar que se pasaron a llevar las reglas cuando se construyen supramayorías en el marco del Estado de Derecho para reformar la Constitución o las leyes. Eso no es saltarse las reglas del juego ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Seamos claros,
Vamos a estar claros con las inadmisibilidades. El proyecto del 10% es una reforma constitucional. Vamos a ver las no legal, inadmisibilidades. no rige el argumento de las inadmisibilidades. Vamos a ver los gastos. ¿Sabes por cuánto, ¿Ah? Matías, en la Cámara de Diputados? 3/4. Vamos a ver, Álvaro Elizalde, vamos a ver Jaime los Belolio. proyectos que aumentan el gasto. Intenso diálogo, como debe ser siempre. Dijo que el aumento de los diputados no respetuoso, significaba mayor gasto. respetuoso y pacífico, intenso diálogo. Álvaro. Se dedicó Jaime. Jaime, te deseo lo mejor y a todo esto y condeno que te hayan amenazado. Gracias, Álvaro. Yo espero que hagan lo mismo también, ojalá los partidarios de tu partido y especialmente los diputados también, que a veces caen en una lógica muy odiosa dentro de la Cámara. Los socialistas en eso tenemos una línea de conducta porque sufrimos carne propia. Hasta la próxima Ojalá. semana. Política, Que esté muy bien, en gracias. dictadura.